Los invito a que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, por favor. Y el tema se llama Escogidos para alabanza de su gloria. Escogidos para alabanza de su gloria. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar, hermanos, para poner esta palabra en las manos de Dios. Señor, de toda gloria, de toda honra, Padre, te damos gracias, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, Padre, y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, habla, Señor, a nuestra mente, Padre, que todos nuestros sentidos, que toda nuestra mente en su totalidad, mi Señor, esté completamente enfocada en tu palabra, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice al predicador, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Escogidos para alabanza de su gloria. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pensamiento le viene a usted cuando mira la creación de un Dios perfecto? ¿Qué piensa usted cuando mira el cielo y ve el sol que sale radiante en el horizonte? O cuando vemos el cielo por la noche lleno de miles de estrellas, y a todas dice la palabra que el Señor las conoce por su nombre. Dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay veces que nuestra mente finita no logra entender la grandeza de todo lo que el Señor ha creado, ¿verdad? Es imposible. Pero entre todo lo que hizo Dios, su mejor obra de arte, ¿sabe cuál fue? Fuimos nosotros mismos, que nos creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y aparte de crearlo, además lo bendijo con toda bendición espiritual. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que las bendiciones celestiales se nos son solamente otorgadas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales son solamente para los que han puesto su confianza en Cristo Jesús. A lo mejor usted ha de decir: ¿de cuáles bendiciones me estás hablando? ¿Cuáles son esas bendiciones? Le voy a decir algunas. Segunda de Timoteo 1:9, no tiene que buscarlos. Segunda de Timoteo 1:9 dice que Dios nos llamó y nos salvó para vida eterna. Efesios 4:32 dice que fuimos perdonados en Cristo. Romanos 8:1 dice que Dios nos libertó de la condenación del pecado. Gálatas 2:17 dice que Dios nos justificó siendo nosotros pecadores. Segunda de Corintios 2:14 dice que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y podríamos seguir añadiendo muchas más citas bíblicas. Y todas estas bendiciones
son gracias a la posición que tenemos en Cristo Jesús. A la posición que tenemos en Cristo Jesús. Usted sabe que el creyente que está en Cristo está en una posición de bendición. Usted está en una posición de bendición. Fíjese, hermano, que nosotros como pecadores merecemos ser juzgados y maldecidos, y ciertamente no bendecidos. Pero Cristo se hizo maldición en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Por eso Cristo es en sí mismo la bendición más grande que tenemos. Y solamente cuando el hombre acepta y recibe de todo corazón la obra de Cristo en la cruz, es que recibe las bendiciones de Dios. Porque no hay méritos en nosotros que nos hagan merecedores de estas bendiciones. No hay méritos. Nuestras buenas obras nunca podrán alcanzar ninguna bendición celestial. Jamás. Porque no es por obras, sino por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero aunque no es por obras, sin embargo Dios nos ha permitido que hagamos buenas obras por la fe en Cristo Jesús. Dios ha permitido que hagamos buenas obras por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por la justicia de Cristo, estas obras que hacemos son aceptables a Dios. Por la justicia de Cristo, nuestras obras son aceptables a Dios. O sea que solo el creyente puede hacer obras buenas, al cristiano. Pero los no creyentes, los incrédulos, no pueden hacerlas. ¿Cómo un incrédulo podrá ofrecer buenas obras a Dios? Serán para él mismo, pero no para Dios. Y ciertamente para el incrédulo parecerán buenas obras ante Dios, pero para Dios son como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. Isaías 64:6, lo invito a que me acompañe ahí, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre puede pensar que cualquier obra que haga puede ser aceptable a Dios. Y aún más para el religioso o para el pecador que piensa que todo lo bueno que hace puede llegar a ser aceptable ante Dios. Incluso puede pensar que Dios debe estar bastante contento con lo bueno que hace al incrédulo o el pecador. Pero para Dios, las buenas obras de los hombres, si no se hacen por la fe en Cristo Jesús, llegan a ser como un trapo de inmundicia o como el perro de un granjero. ¿Sabe cómo es el perro de un granjero? Es ese perro que tiene el hábito de perseguir y atrapar cualquier cosa que vaga alrededor de la casa de su dueño, como ratones, culebras, lagartijas, etc. Los atrapa y los deja exactamente en la puerta de su dueño. Que cuando el dueño sale por la mañana, encuentra los tesoros que el perro ha dejado allí. El perro puede sentirse muy satisfecho y orgulloso con lo que está haciendo. Pero los resultados de su trabajo para su dueño le revuelven el estómago. Esto es lo que las buenas obras sin la justicia de Cristo le hacen a Dios.
son ofensivas y repugnantes ante Él. Por eso, sin la justicia de Cristo, nuestras buenas obras llegan a ser como trapos de inmundicia, o como un animal muerto destrozado enfrente de la puerta de su dueño. Amigo y hermano, a Dios no le agradan las obras de los impíos, de los incrédulos, aunque parezcan buenas a los hombres, pero a Dios no significan nada. Para Dios no son nada si no están cubiertas con la sangre de Cristo. ¿Se sabe a qué se refiere la Biblia cuando dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia? Se refiere a los paños que usaban las mujeres de antes durante su periodo menstrual. Así son las buenas obras de los impíos para Dios, como trapos de inmundicia. Si nuestras obras no son por la fe en el Señor Jesús, Dios no recibirá con agrado esas buenas acciones. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos que el acceso a Dios solamente se alcanza por la fe. El acceso a Dios solamente se alcanza por la fe. Y todos los que están sin fe desagradan a Dios. Desagradan a Dios. Porque la fe es el único ingrediente indispensable para complacer a Dios. Una fe bíblica siempre se coloca en Cristo Jesús, Una fe en Dios siempre producirá buenas obras en nosotros también. Dios no está en contra de las buenas obras de sus hijos, Él no está en contra de las buenas obras, pero sí está en contra de los impíos, de los hombres malos, que piensan que por hacer buenas obras pueden callar la voz de su conciencia. Puedes tratar de ayudar a otras personas, de dar dinero, de ir a la iglesia, pero nada de eso puede quitar tu pecado delante de Dios. No puedes ir al cielo solamente con tratar de ser bueno. El hombre pecador necesita a Jesús, el Hijo de Dios, para pagar por sus pecados y limpiar su conciencia. Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Efesios 1:3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos que Pablo escribió esta epístola, esta carta a los santos y fieles de Éfeso. Estos fieles de Éfeso eran creyentes que estaban seguros de su salvación. Ellos sabían quiénes eran en Cristo y estaban seguros de su posición celestial en Él. Los efesios estaban completos en Cristo. Estaban completos en Cristo. Espero que nosotros también seamos así como los efesios, y que nos sintamos completos en Jesús. Hoy día, muchos cristianos han sido perdonados, limpiados y redimidos, pero viven en la miseria espiritual. En la miseria espiritual. Nunca tienen un sentido de estar completos en Cristo Jesús. Nunca lo tienen.
Siempre se quejan de que les falta algo, de que me falta algo. Y si no lo tengo, no estoy contento, no estoy completo. Colosenses 2, 9 al 10. Le dice Pablo a los colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Le dice Pablo a los colosenses, vosotros estáis completos en él. Dice la Biblia que en Cristo mora la completa totalidad de quién es Dios. En Cristo. Todo lo que es Dios se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Que si usted desea tener acceso a Dios, Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Porque Dios está en Cristo. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y tú estás completo en Cristo si tienes a Cristo. No necesitas nada más para estar completo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 de Corintios 9:8. Les dice a los corintios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Acompáñame a Efesios, otra vez ahí en el capítulo 1, versículo 3 al 4, por favor. Dice Pablo a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice la Biblia que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios nos escogió antes de todo tiempo, más allá, antes de la eternidad pasada. Quiere decir que Dios nos escogió antes que viniéramos a este mundo. Eso es muy importante, porque si Él hubiera esperado hasta que hubiéramos llegado hasta aquí, entonces Él nunca nos hubiera escogido, Y fue Dios que nos escogió, no nosotros a Él. Juan 15:16 dice, les dice el Señor a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dios nos eligió con un propósito, para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha ante Él. Dios nos escogió para santificarnos, para santificarnos. Esta palabra santificarnos muy pocas veces se escucha ya en las iglesias, Ya muy poco la usan los pastores. Santidad. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy uno de los elegidos y he sido salvo por gracia y puedo hacer lo que quiera. Pablo responde a las personas que opinan de esa manera en Romanos 6, del 1 al 2. Pablo les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hermanos, nosotros no podemos usar la gracia como una licencia para pecar, No podemos. Si usted continúa viviendo en el pecado, es porque usted es un pecador y no ha sido salvo todavía. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio en su forma de vivir.
Si Dios lo ha escogido a usted, es para hacerlo santo, para convertirlo en una persona sin mancha. Y cuando se refiere sin mancha, quiere decir sin mancha del pecado, sin mancha del pecado. ¿Cuántas veces hemos orado diciendo, Padre, dime lo que esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? Muéstrame cuál es tu voluntad. Y su voluntad es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, los cristianos somos personas escogidas y separadas para un propósito, y es vivir para amarle y servirle. Es para vivir en santidad y sin mancha moral. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, sabiendo lo que Dios quiere y espera de nosotros, eso es lo que nosotros debemos apuntar cada día. Eso debe ser nuestra meta y nuestro norte de cada día. Ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Versículo 4 al 5, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el verso 5 que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta palabra predestinar significa fijar un destino de antemano. Fijar un destino de antemano. Y nuestro destino de antemano fue ser adoptados hijos de Dios. Adoptados hijos de Dios. Y el significado de la palabra adopción es el acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo fue antes. Y le concede todos los derechos como un hijo normal. Y si nosotros somos hijos adoptivos, quiere decir que todos nosotros tenemos al mismo Padre, ¿verdad? Y todos tenemos los mismos derechos que se nos otorgan como familia en Dios. Todos nosotros tenemos los mismos derechos que se nos otorgan como hijos de Dios. Se sabe que la iglesia está formada por hermanos y hermanas adoptados por Dios. En la iglesia todos somos una familia. Por eso nos llamamos hermano, hermana. Somos una familia. Hermanos, la iglesia no es un edificio al que vamos como un evento al que asistimos regularmente. La iglesia es una familia. La iglesia es la casa de Dios. Ten cuidado de no tratar a la iglesia como un hotel o como un restaurante que visitamos ocasionalmente, que si te atienden bien, das propina, y si no, ya no regresas. Tenga en mente que la iglesia es la casa de Dios, donde Jesús mismo es la puerta de esa casa, y en donde en esa casa hay vida, y vida en abundancia. Y solo los hijos adoptados de Dios pueden entrar y sentirse como familia en esa casa que es la iglesia. Se sabe que el plan de Dios desde un principio fue adoptarnos en su familia espiritual. Fue adoptarnos en su familia espiritual. Solo que nuestro problema
Nuestro problema es el pecado. El pecado nos impide ser adoptados en la familia de Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios es perfecto. Él no tiene pecado. Y debido a su perfección, Él requiere que todos los que componen su familia sean perfectos también. Sean santos como Él es santo. Por eso Dios proveyó un camino para que seamos adoptados en su familia. Dios el Padre envió a su propio Hijo Jesús para morir en la cruz, para pagar el precio del castigo por nuestros pecados. Un precio que nosotros debíamos pagar. Pero Jesús, por amor a nosotros, no quería que viviéramos separados de Él, separados de su familia, de Dios. Por eso el Señor dejó el cielo y vino a la tierra y murió en la cruz como nuestro sustituto, para salvarnos de la separación eterna de Él. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Amigo y hermano, necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo como nuestro sustituto, Dios perdona todos nuestros pecados y nos adopta como sus hijos y nos da vida eterna con Él en el cielo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este mundo ya no somos huérfanos. Ahora somos hijos adoptivos del Dios Altísimo. Qué privilegio que nos ha dado el Señor de habernos escogido para que seamos los vasos en donde Él derramaría de su gloria. Qué privilegio, hermanos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Efesios 1, capítulo 4 al 6, por favor. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. El anhelo de Dios es tener comunión con nosotros. Él nos creó y nos escogió para disfrutar de la comunión con nosotros, sus hijos. Dice aquí que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, es verdad que Dios quiere suplir todas nuestras necesidades, pero más que eso, Él quiere nuestro amor. Él quiere nuestro amor, nuestra adoración, que nuestra alabanza salga de nuestros corazones, no importando los problemas por los que estemos pasando. Alabemos y adoremos al Señor siempre, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Cada creyente debe ser portador de la gloria de Dios, portador de la gloria de Dios. Pero hay creyentes que se les olvida que son portadores de la gloria de Dios. Se nos olvida que somos representantes de Dios en nuestro diario de vivir, de tal manera que el mundo glorifique a Dios por lo que ve en nosotros, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra forma de hablar. Todo ello debe provocar
que la gente a nuestro alrededor alabe a Dios. Glorificar a Dios es más que decir gloria a Dios. Dios espera que lo honremos y vivamos para Él. Nuestra vida debe reflejar actos que den gloria a Dios. Y esto es posible porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo no puede parar de adorar el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Un verdadero creyente se desborda de agradecimiento y amor por aquel que lo salvó. Hermanos, nosotros hemos sido criados, formados, redimidos para la alabanza de su gloria. Fuimos planeados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Somos los instrumentos de Dios para mostrar su gloria. Nosotros, usted, es el instrumento de Dios. Nosotros fuimos salvos y redimidos para la gloria de Dios. Isaías 43 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice, dice el Señor. Hermanos, todo lo que hagamos, no importa la profesión o el rol que tengamos, que si tienes hijos o no los tienes, que si te casaste o estás soltero, hazlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Donde quiera que andemos, sean valles o montes, desiertos o manantiales, sea cual sea el tiempo que vivamos, si son adversos o de bonanza o de gran turbulencia o mucha calma, debemos hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios. Salmo 146, 2 dice: alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. En otras palabras, dice el salmista: no puedo decir cuánto va a durar mi vida, pero cada hora será dedicada a las alabanzas de mi Dios. Y en tanto que viva le amaré, y en tanto que respire le bendeciré. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, que tu palabra nos recuerda, mi Dios, por el cual fuimos creados. Gracias, bendito Dios, porque nos creaste a tu imagen y semejanza, mi Dios, y pusiste toda la creación bajo los pies del hombre, Señor. Y esto, Señor, con un propósito: para darte gloria a tu nombre, mi Dios, para glorificarte a ti, oh Dios, para glorificar a tu Hijo Jesucristo, que nos redimió, nos salvó de una vida de pecado, Señor. Aquí tienes una iglesia que te alaba, mi Dios, una iglesia redimida, Señor, por tu sangre preciosa. Danos la fortaleza, Señor, danos la fuerza, mi Dios, para glorificarte cada día, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario de vivir, en nuestro levantar, en nuestro acostar, en nuestra entrada, en nuestra salida, Señor, donde quiera que andemos, Padre, que nosotros te alabemos, Señor. Que te alabemos, Señor, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones también. Que los demás vean esa luz en nosotros, Señor, el cual tú has puesto, Padre, para tu gloria, mi Dios. Fortalece tu iglesia, mi Dios. Te damos las gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.